Sí. Dios me los bendiga a toditos. Dios los bendiga, chicos. Aleluya. Estamos en la casa del Señor. Este lugar lo dedicamos al Señor, pero realmente la casa del Señor eres tú y soy yo. Somos templo del Espíritu de Dios y el Señor habita en nosotros. Pero estamos aquí en este lugar, en este local dedicado al Señor para la reunión de los santos, ¿verdad que sí? Amén. Y yo quiero darle saludos quizás a los que nos están viendo por las redes. Amén. Que se queden un ratito más ahí. No es muy largo, pero un ratito, quédese ahí, usted que está al otro lado del internet, para que escuche la palabra del Señor. Amén. En esta ya casi noche. Vamos a buscar San Juan, capítulo 12, verso 44. San Juan, capítulo 12, verso 44. Dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Gloria a Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Aleluya. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Aleluya. Señor, te bendecimos en este día. Te damos gracias. Tu palabra sanará, entrará en los corazones, Señor. Gracias, porque tu Hijo, a través de tu palabra, va a ser construido en nuestros corazones. Y tu palabra, Señor, será como martillo que quebranta la piedra. Quebrantará nuestro yo, nuestro orgullo, Señor, para que podamos decir a lo último, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis santos, tenemos que tener en contexto la época en que el Señor está hablando. Para nosotros es muy fácil juzgar a la gente de aquella época, porque estamos en otra generación, después de 2000 años. Pero aquella gente pensaban diferente a lo que nosotros pensamos ahora. Usted y yo hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Estamos en un proceso de limpieza, de santidad, de transformación, de regeneración en Cristo. Y podemos ver las cosas más fáciles de lo que lo veían aquella gente. Antes de estos capítulos, antes de estos versos, en este mismo capítulo, el Señor les estaba diciendo a ellos, a los judíos que estaban allí, a aquel pueblo de Israel, les estaba diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, muriera y fuera resucitado. Y que cuando éste se levantara, le dará vida a todo aquel que viniere a él. Y aquella gente, su información era corta en cuanto a Jesús. Y le dijeron: ¿quién es este Hijo de Hombre que tú dices que va a ser levantado?
¿No dice la Escritura que el Hijo del Hombre permanecerá para siempre? ¿Cómo tú dices que será levantado? Ellos estaban cuestionando lo que Jesús le estaba diciendo porque estaban faltos de información. Ellos jamás entendieron lo que el profeta Isaías proclamó en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ellos no entendían esa parte que el Cristo que ellos estaban esperando y que todavía están esperando tenía que pasar. Ellos no entendían que ese Cristo que ellos decían que permanecería para siempre, y sí permanecería para siempre, pero primero tenía que morir para restaurar la vida espiritual del pueblo y la vida espiritual de todas las ovejas. Porque Él dijo un día: yo tengo otras ovejas que también voy a llamar, y ellas oirán mi voz, y ellas me seguirán. Y está hablando de nosotros. Eso es. Pero primero Jesús vino para ellos. Pero ellos no entendían esto, y todavía es la hora que no lo entienden. Que le viene a dar la libertad que ellos están esperando. Pero primeramente ese Cristo venía a libertarlos del pecado. Y ellos no entendían que ese Cristo primero se iba a constituir en un sacrificio. Porque Cristo es el sacerdote, es el sacrificio puesto en la ley. Estaba en la ley, pero ellos no podían ver eso en la ley. Ese que iba a ser el Mesías, ese que iba a ser el Rey, primero iba a dar su vida en la cruz. Se iba a convertir en el sacrificio, iba a anular todos aquellos sacrificios que ellos hacían con animales para la remisión de pecados, que Hebreos dice que nunca borraban el pecado, solamente lo cubrían. Cubrirlo es como si aquí hubiera una mancha y yo vengo con pintura, lo pinto, lo cubro, no se ve, pero la mancha está ahí. ¿Entiendes? Eso era lo que hacían los becerros, los cabritos, las palomas, todo lo que ellos ponían en el altar de sacrificio solamente cubría el pecado. La sangre de Cristo no cubre el pecado, la sangre de Cristo limpia el pecado, limpia la mancha. No es un pañito de pintura por encima, no, es que limpia la mancha y te hace nueva criatura. Ellos no entendían nada de eso. Isaías lo profetizó: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice la Escritura en este capítulo que Jesús hablaba con ellos, pero ellos no podían entender y no creían en Él. Y Él les decía: si no me creen a mí, crean a las obras, porque las obras hablan por sí mismas. En un momento dado, Juan escribe y dice: con todo y eso, algunos líderes y gobernantes del pueblo creyeron en Él, pero no lo manifestaban porque le gustaba más la posición que la manifestación. O sea, no iban a sacrificar su posición de sacerdotes, de escribas, de fariseos, su posición delante del pueblo, su posición delante de todos los que estaban allí. No la iban a sacrificar por confesar que Jesús era el Cristo. Así que sí creían, pero se quedaban ¿qué? Calladitos. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Amaban más su gloria, su posición, que la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se estaba manifestando allí a través de la persona de Cristo. Ellos lo veían, pero no podían confesarlo porque querían más su posición que la confesión y el poder decir: ese hombre que está ahí, que ustedes están subestimando, ese hombre es el Cristo. Pero todo era un plan de que no creyeran. Todo era un plan de que no pudieran ver que Él era el Cristo, porque Dios encegueció sus ojos para que no creyeran. Porque si hubiesen creído, entonces no lo hubiesen sacrificado. Entonces usted y yo no estuviéramos aquí. Todo era un plan de Dios. Después que fue crucificado, sacrificado y resucitó,
entonces el plan de Dios se abrió. La Biblia dice que el velo que se rasgó en dos para que entrara un nuevo pacto. Y muchos de ellos en aquel día entraron en ese nuevo pacto y pudieron confesar de que aquel Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y más de 500 lo vieron después de resucitado, dice 1 Corintios 15. Así que era bien difícil la mentalidad de aquellas personas que estaban allí. Entonces nosotros tenemos que ponernos en esos zapatos para poder entender esto, porque si nos quedamos en los zapatos de ahora, decimos, a ver, la verdad que esa gente era terrible, a la verdad que esa gente estaba mal. A lo mejor usted, si hubiese estado y yo hubiese estado allí, hubiésemos sido iguales. Hubiésemos sido iguales. Dele gloria a Dios que nació ahora. Y que nació, pues, la mayoría en Puerto Rico, algunos no. ¿Por qué? Porque hemos venido a conocer al Señor ya después de resucitado, manifestado en gloria, entronado en el cielo. Y eso es diferente. Y ahí es que el judío tiene problemas en aceptar que Jesucristo es el Cristo. Ellos creen en el Cristo, pero no creen que Jesús es el Cristo. Y van a llevarse una sorpresa, porque cuando Cristo venga por segunda vez, y la Escritura dice que no va a venir con relación al pecado, ellos van a lamentarse, porque cuando lo vean y vean sus heridas, como dice el salmista, fui herido en casa de mis amigos. Cuando vean sus heridas, van a lamentarse, van a llorar y van a decir, sacrificamos al que vino a reinar. Pero Él les va a decir, como les dijo José a sus hermanos, cuando José recibe a sus hermanos ya siendo gobernador de Egipto y los vio llorando, le dijo, no lloren, no se lamenten, que todo lo que pasó, ustedes me vendieron, yo vine a parar aquí, todo lo que yo pasé era para recibirlos a ustedes hoy y que ustedes tuvieran bienestar. Pues así mismo les va a decir Jesús, no se lamenten. A ese grupo que está allí ahora, si lo ven venir ahora, le va a decir, no se lamenten. Ustedes me crucificaron para recibir ahora una salud. Y Pablo dice en Romanos capítulo 10 que todo Israel será salvo cuando Él venga en su segunda venida. Dice, esto es un misterio, porque ¿quién puede entender la mente de Dios? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que el cuadro antes de Jesús decir estas palabras era un poquito complicado y tenemos que entender eso. Pero Jesús dejó algo tanto para aquel entonces, aquella gente que los estaba escuchando, como para nosotros ahora. Y ahora es que vamos a entrar. Verso 44 dice, Jesús clamó y dijo. Cuando dice Jesús clamó y dijo, no fue que le dijo, vengan acá, hijo, déjenme decirles algo. No, fue que se paró. Y cuando usted habla y cuando usted usa la palabra clamó, es que alzó su voz para que todo el mundo lo escuchara y todo el mundo lo atendiera y pudiera entender la posición de él y la posición de ellos. Él clamó. Si hubiese sido puertorriqueño, hubiese dicho, espérate un momento, espérate, esto no es así, déjenme hablar. Usted sabe que cuando un puertorriqueño se monta en tribuna, pues vamos a hablar y vamos a dejar las cosas claras. Aleluya. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, escucha bien, se los dijo a aquella gente que estaban allí, el que cree en mí, no cree en mí. Pero espérate. Esto es una paradoja, que el que cree en ti, no cree en ti, o creo en ti o no, una de dos. Correcto. Pero Jesús sigue hablando. El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree al que me envió.
Ahí cambió la cosa. El que cree en Jesús, no cree en Jesús, sino que cree a aquel que envió a Jesús. ¿Y quién fue el que envió a Jesús? El Padre Celestial. O sea que cuando tú crees en Cristo, estás creyendo en el Padre. Porque Él es el que hace la obra maestra. Él es el que administra la obra maestra. Así que cuando crees en Jesús como tu Salvador, estás creyendo en el Padre que lo envió a Él. Porque estás creyendo en la obra del Padre. Y Cristo es la obra del Padre. ¿Estamos ahí? Aleluya. Pero entonces dice, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Por qué está diciendo ahora, y el que me ve? Como que cambia la lupa. Ya no está hablando de creer, sino de qué. De ver. Porque cuando tú crees, entonces empiezas a ver. Aleluya. No es ver primero y después creer. Por eso Jesús le dijo a Tomás, cuando resucitó, que Tomás dijo, hasta que no vea sus heridas, no lo creo. Y cuando él dijo eso, Jesús se apareció detrás de él. Y la cara de los que estaban al frente cambió. Yo me imagino que Tomás dijo, oh, está detrás de mí, ¿verdad? Santo. Y cuando Tomás le vio y vio las heridas, Jesús le dijo, mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en mis manos. Aleluya. Y sé creyente y no incrédulo. Y después dijo, bienaventurados los que creen sin haber ¿qué? Sin haber visto. Así que primero es creer para poder ¿qué? Ver. Por eso él dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Pero entonces, después de eso dice, el que me ve, primero es creer, ahora puedes ver. Santo. Después que cree. Ajá, vamos. Porque así es la fe. Así se manifiesta la fe espiritualmente. Primero creemos y después vemos la obra. El que cree en mí, el que me ve, ve al que me envió. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando yo veo a Jesús, yo veo al Padre. Aleluya, eso es. Felipe, uno de los discípulos, un día le dijo, muéstranos al Padre y ya con eso tenemos. Y Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es que Él era el Padre. Él no está diciendo yo soy el Padre también. No. Él está diciendo que el que lo ve a Él, está viendo al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo tiene todas las cualidades, todo el carácter, todo el temperamento, toda la obra del Padre está en ¿quién? En el Hijo. Aleluya. Vamos, Si tú quieres tener una experiencia con el Padre, tienes que tener primero una experiencia ¿con quién? Con el Hijo. Y cuando ves al Hijo, entonces ves al Padre. Aleluya. Aleluya. Eso es. Hebreos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. El Padre, tú no lo puedes ver, ni yo lo puedo ver. San Juan, capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Usted y yo, si queremos ver al Padre, lo tenemos que ver a través del Hijo. Aleluya, eso es. No es de otra forma. El que te diga otra cosa está equivocado. Lo digo categóricamente. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra y en las palabras que Jesús dijo. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Entonces cambia, como decimos nosotros los muñequitos. Creíste
viste y vas a recibir algo, vas a recibir la vista. Vas a ser clarificado espiritual y emocionalmente. Fíjense cómo dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Se dio un título, ¿verdad? Ahí, un adjetivo. Él dijo: ¿yo qué? La luz. Él dijo una vez: yo soy la luz del mundo, el que en mí cree jamás andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Pero aquí está diciendo algo más allá. Está diciendo: yo, la luz. Y esa palabra luz, yo, la luz, se manifiesta en los primeros capítulos de Génesis. ¿Se acuerda que en los primeros capítulos, y dijo Dios, sea que la luz? Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi hermano amado? Que este adjetivo y este título que se está dando Jesús como yo, la luz, es la misma luz que alumbró todo el universo en el momento que Dios dijo, sea que la luz. La persona de Cristo fue la que alumbró todo para que se pudiera ver y ponerlo todo en orden. Interesante, ¿verdad, mi hermano? Yo, la luz, aquella luz que se manifestó. Y después Dios declaró: llamaré a la luz que día y a las tinieblas noche. Él mismo dijo: el que anda de día no necesita absolutamente nada, porque el día lo guía. Cuando Jesús dijo eso, estaba hablando de Él. El que anda de día, el que anda en mí, el que anda en la luz. Yo soy aquella luz poderosa que alumbró el universo para que fuera formado, para que fuera puesto todo en orden. Efesios, el apóstol Pablo dice que por Él y para Él y a través de Él fueron hechas todas las cosas. Aleluya. Dios lo puso todo en Cristo, no después del sacrificio de resurrección. Dios lo puso todo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. ¿Qué clase de Jesús nosotros tenemos, verdad que sí? Es una cosa increíble, yo no sé cómo la gente no lo puede entender. Aleluya. El que no está en Cristo no está en nada. ¿Ok? Pueden venir 20 shortcuts para llegar a Dios. Muchos se van a través de la adoración, muchos se van a través del evangelismo, muchos se van a través de la danza, muchos se van a través de tantas y tantas cosas. Usan tantos shortcuts para llegar a Dios y se identifican con esto, con aquello, con lo otro, menos con Cristo. Santo. ¡Ay! ¡Santo! Menos con Cristo. Eso es caldera. Aleluya. Dale, tú. Mi adoración se debe a que Cristo vive en mí. Si danzo, se debe a que Cristo vive en mí. Eso es. Yo no puedo tener la adoración como una adoración, tenerlo como primera cosa en la iglesia, porque eso hace que la presencia de Dios llegue, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la... Y usamos hasta la escritura, Carmelo. Escrito está. Y se nos olvida de que todo lo que hacemos y todo lo que somos se lo debemos hacer a Jesús. Como dice un himno, todo se lo debo a Él. Aleluya. Y la gente pierde eso de perspectiva, la iglesia. Y yo he visto eso en muchas congregaciones, tristemente. Todo muy bonito, mucho tecnicismo, danzas preciosas,
música excelente, pero el nombre de Cristo está fuera del juego. Santo. Vamos. Aleluya. Sin Cristo no hay verdadera adoración. Jesús dijo, porque tales adoradores busca el Padre, que adoren en espíritu y verdad. Pero está diciendo de esos adoradores que primero tienen que reconocer a Cristo en sus vidas, tienen que ser transformados con Cristo en sus vidas. Cristo tiene que ser construido en sus vidas para poder decir como Pablo, ya no vivo yo. Es construir a Cristo y embaratar a Oscar. Santo. Oscar tiene que ser destruido. Mientras Oscar viva, hay problema. Sí. Pero cuando Cristo vive, la cosa es distinta y diferente. Y por eso lucho yo, para que un día pueda decir, ya no vivo yo. Amén. Se murió Oscar Mara. Se murió. Santo. Se murió. Y Mara va a decir, sí lo veo. Bien. Te veo y no te veo. Santo. Te veo a ti, pero estoy viendo a Cristo por encima de ti. Eso es. Amén. Que puedan decir, Carmelo, te veo pero no te veo. Eso es. Veo a Cristo en ti. Gloria a Dios. Eso Se es. murió Carmelo. Aleluya. Tienes que morir. Eso es. Ujú. Es un proceso duro, pero hermoso y lindo, porque los resultados son hermosos. Porque el que acepta la disciplina, dice Hebreos, que la disciplina da fruto apacible después que es ejecutada. Aleluya. Pero muchos no nos queremos someter. Muchos no nos queremos someter al Señor Jesús. Es simplemente someterse al Señor Jesús. Es simplemente creer en Jesús para poder ver a Jesús y que Jesús nos transforme a través del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. ¿Sabes algo? Nosotros predicamos y hay gente que oye nuestras palabras, algunos las aceptan y otros que no. Jesús recibe al que las acepta y al que no las acepta no lo juzga. No lo juzga. Porque, mire lo que dice. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Amén. Vamos. Amén. El Jesús que estaba hablando allí le dijo, yo no te voy a juzgar si tú me rechazas y no recibes mis palabras, yo no te voy a juzgar, yo no vine a eso. Yo no soy el juez. Podemos decir eso nosotros. Vamos. Santo. Somos jueces nosotros, que a veces nos ponemos en la posición de Dios, sacamos a Dios del trono a juzgar a los demás, Santo. a juzgar a aquel que cometió un error o que pecó malamente delante de Dios. Lo juzgamos y ya no lo podemos ver de la misma manera. Sin embargo, viene Dios y lo levanta, Come on. Yes. lo perdona, lo levanta, lo restaura, lo transforma Aleluya. Yes. de ese pecado. Pero nosotros seguimos viéndolo de la misma forma Come on. porque falló una vez. Vamos. Gloria. Y yo no creía que ese hermano podía hacer una cosa como esa. O es que tú no te estás viendo a ti mismo, o es que se te olvidó que Cristo también a ti te perdonó y te restauró una vez. Vamos. Amén. O es que se te olvida que cuando tú vas en oración por las noches o por el día y le dices, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados, y el Señor te perdona, ¿no lo puedes perdonar a Él también? Vamos. ¿No lo puedes restaurar a Él? Vamos. Porque cuando no recibimos al hermano, cuando no perdonamos al hermano, cuando nos ponemos en el trono de Dios a juzgar, sacamos a Dios del trono, entonces somos jueces y no somos hermanos. Entonces se nos olvida lo que es ser iglesia. Aleluya. Aleluya.
Santo. Y los eliminamos tan fácil. No, con este yo no ando más. Aunque esté sentado ahí, aunque llore, alabe a Dios, no. Tengo que tener cuidado. Santo, vamos. ¿Sabe lo que le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, cuídate de ti mismo. Santo. Que yo me voy a cuidar de Carmelo, no, yo me voy a cuidar de mí mismo. Porque yo tengo un estuche aquí que es malo. Este estuche de carne es malo y me traiciona. Soy. Y si no ando en el Espíritu, porque el Señor dijo, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, allí hay que libertad. El Espíritu Santo es Cristo en ti. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará que a mí, y os recordará todas las cosas que os he dicho, y os enseñará todas las cosas. Se lo dijo a los discípulos. Y ese Espíritu Santo que está en ti no es otra cosa que el Padre y el Hijo dentro de ti. Y Él se va a glorificar en ti. ¿Cómo? Va a glorificar a Cristo en tu vida. Va a construir a Cristo en tu vida. Esa es la razón del Espíritu Santo. Pero no puedo entrar mucho ahí porque me desvío de acá. Santo. Eso es largo y tendido. Santo. Pero un poquito de la mención no viene mal. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y ahora va a decir quién es. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que Jesús le estaba hablando es la que los va a juzgar. La palabra que Jesús nos habla es la que nos juzga. La palabra que Jesús te da es la que te redarguye a través del Espíritu. Es la que te juzga a través del Espíritu. Y la que te puede transformar si tú entras en un proceso de arrepentimiento, de perdón, de aceptación. Y puedes entonces ser transformado por la misma palabra que estás aceptando. Entonces Jesús le explica por qué, de qué está hablando. Soy. Y le dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Lo que estaba hablando Jesús es como decir, esto yo no me lo inventé. No. Yo no estoy hablando porque quiero decir cosas bonitas o porque quiero decir cosas fuertes. La palabra que yo hablo no es mi palabra. Es la palabra del que me envió. Por eso es que esa palabra te va a juzgar. Y por eso Jesús no te va a juzgar. Porque la palabra es suficiente para hacer el trabajo de juicio en tu vida y en la mía. ¿Estamos entendiendo? Amén. Me estoy dando a entender, mejor dicho. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Usted sabe qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo venga, no hablará por su propia cuenta. No hablará por sí mismo. Entonces dijo, Él les va a recordar todo lo que he dicho y os enseñará todas las cosas. Y Él está diciendo aquí que Él no habla por su propia cuenta, Jesús. Y Él dice del Espíritu Santo que el Espíritu Santo tampoco va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo entonces es el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Y el Espíritu de Cristo en nosotros no habla por su propia cuenta. Ahora te pregunto yo, cuando tú hablas, cuando tú te manifiestas, cuando tú abras la boca, cuando tú abres tu boca, ¿estás seguro que no estás hablando por tu propia cuenta? Cuando juzgas al hermano, cuando declaras al hermano que está mal, ¿estás hablando
¿Tú o está hablando Dios? ¿Estás hablando o no por tu propia cuenta? Puedes decir, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Puedes decir, yo hablo lo que el Espíritu de Dios me dice que hable. O estás hablando por tu propia cuenta. Santo. Watch out. Sí, es. Difícil, veo unas caritas que están acá como que, Entonces, Carmelo, cuando yo hablo, tengo que hablar conforme a Jesús. Cuando yo pienso, tengo que pensar conforme a Jesús. Santo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hechos, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Eso es. Entonces nos tenemos que cuidar de hablar por nuestra propia cuenta como Jesús se cuidó. ¿Por qué? Porque eso depende no tan solo mi vida, sino la vida de mi hermano. Aleluya. Cuando tras bastidores con el otro hermano, yo hablo mal del hermano, estoy hablando por mi propia cuenta. Y cuando tú hablas por tu propia cuenta, eso no cuenta. Eso es. Eso no cuenta para Dios. Porque no le estás haciendo un bien a tu hermano. No le estás haciendo un bien a tu vida primeramente. No le estás haciendo un bien al corazón de la iglesia. Porque somos un solo cuerpo. Si yo hablo mal de mi hermana Mara con el hermano Carmelo, estoy hablando por mi propia cuenta. Cuando la hermana Mara viene donde mí, me confiesa X o Y cosas para que yo ore, pero después llamo al hermano, ¿cuál es tu nombre? Al hermano Carlos, y le digo, tú sabes lo que me dijo Mara. Y el hermano Carlos hace, ay, yo que creía que Mara era así tan, ¿verdad? Ay, santo Dios. Hablaste por tu propia cuenta, dañaste el testimonio de la hermana, dañaste el cuerpo de Cristo, contaminaste, porque Santiago dice que con la lengua bendecimos a Dios y con la misma maldecimos a los hombres que son creación de Dios, que son creación de Dios. Y él dice, no es así, no podemos vertir dos aguas, agua dulce y agua salada, que salga solo una sola agua. Pero para usted y yo hablar conforme a Dios, conforme al Espíritu, tenemos que estar conectados con el Espíritu, porque el Espíritu es el Señor, es el mismo Cristo. Y cuando tú te conectas, entonces el Espíritu Santo empieza a hablar por tu vida, empieza a edificar, empieza a hacer las cosas correctamente. Y créeme que no te vas a meter en problemas. Porque lo que nos mete en problemas es, para los que nos están viendo, mira, lo que nos mete en problemas es esta muchachita que está aquí, que habla lo que no tiene que hablar. ¿Adora a Dios o no? Aleluya, te adoramos. Bendecimos el nombre del Señor. Yo les amo mucho. Amén. Pero tengo que hablar conforme a las palabras que Dios pone en mí. Amén, aleluya, eso es. Ella se tapa con la cortina. Eso quiere decir que Dios la está bendiciendo. Amén, eso es. Santo. Fíjese, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio que mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Amén. El mandamiento de Dios es vida eterna. Jesús, capítulo 6, verso 54 de Juan, dijo lo siguiente: el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu
y son vida. Así que cuando oímos el mandamiento de Dios, que no es otra cosa a lo que se refiere, cuando oímos la palabra de Dios en nosotros hace que la vida eterna se afiance más de mí. La vida eterna es un proceso de crecimiento, ¿sabe? Eso de que yo recibí la vida eterna y ya voy a vivir para siempre. No, mi santo, no es así. La vida eterna es un proceso de aprendizaje. Porque ¿para qué tú recibes una vida eterna y andas de la manera que quieres andar y hablas de la manera que quieres hablar? Entonces la vida eterna no se está manifestando en ti nada. Vamos. Porque la vida eterna es un mandamiento. Y ese mandamiento tiene un andamiaje que procesa tu vida y la mejora y la transforma. Por eso es que somos nuevas criaturas. Lo primero que te hace es nacer de nuevo. Y después entonces te procesa. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entras en el proceso de ser todo hecho nuevo. Desechar unas y añadir esas otras. Y eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mandamiento en nosotros que nos transforma. Amén. Eso es. Y sé que su mandamiento es que vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso es. Podemos decir eso. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre, como el Espíritu Santo lo ha puesto en mi corazón, lo ha puesto en mi vida. ¿Podemos decir eso? Vamos, aleluya. Tenemos que llegar a decir eso. Tenemos que llegar a decir eso. Aleluya. Para mí, esto es una cosa bien seria, ¿sabes? Es una cosa bien seria y poderosa. Poderosa. Esto es más poderoso que un milagro. Esto es más poderoso que una sanidad. Esto es bien poderoso en nuestra vida y en la tuya. Esto es la eternidad en juego. La palabra de Dios a través de Cristo es mi vida. Es la eternidad. Es lo que me va a llevar a la presencia del Dios Altísimo. Muchos no lo entendieron en aquel tiempo. Y tristemente, Mara, todavía ahora, muchos no lo entienden. Piensan que esto es un juego de adoración, de danza, de música, de baile, de levantar las manos, de cómo me siento, si Dios me prospera o no me prospera, si tengo casa o no tengo casa, si tengo un buen carro o tengo un cacharro viejo. Todo lo miden de una manera superficial y material. Todo lo miden a través de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Si medimos las cosas de esa manera, no vamos a llegar a ninguna parte. No. Esto es una situación donde el Espíritu de Dios, la persona de Cristo y la persona del Padre juegan el papel más importante en nosotros, y la única manera de nosotros ver al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios en nuestra vida es a través de su palabra. Amén. Eso es, gloria a Dios. Escudriñar la palabra diariamente. Te preocupas en la mañana por decir, déjame ver qué Dios quiere decirme. Es que Dios no me habla. Tú lees la palabra, porque cuando yo leo la palabra, automáticamente Dios me está hablando. Es que no la entiendo. Ora antes de leer. No leas un montón de versos, lee 5 y medita en ellos y dile al Señor, ¿qué quiere decir esto? Señor, explícame. Yo te estoy diciendo algo que yo hago a diario. Aleluya. Si en 30 días fallo 2 veces, es mucho. Pero yo me tengo que mantener con el mandamiento de la palabra. Porque aquí Jesús dijo
que el mandamiento es vida. En otras palabras, la palabra de Dios es vida. Es vida, y dice vida en abundante. Aleluya, póngase de pie. Amén, gloria a Dios. Yo espero que me haya dado a entender de que la explicación que yo puse sobre la Escritura, usted la entendió tan siquiera un poco, para poder dejar que Cristo sea construido en usted. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a comprenderte y ayuda a estos hermanitos, a esta congregación, a su pastor, a sus pastores que están en Puerto Rico en este momento. Ayúdalo, Señor, a que puedan edificar este templo, esta congregación, Señor. Que la mano tuya, Señor, sea glorificada por tu palabra. Que tu Espíritu Santo construya a Cristo en cada corazón, en cada vida, Señor. Que Jesús sea primero en los corazones, Señor. Porque a la medida de que Jesús tenga la prioridad, el Padre se va a glorificar. Oh, Señor, glorifícate en este momento. Glorifícate, Señor Jesús, porque tu gloria hace ver la gloria del Padre en todos nosotros. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, Santo. Gracias por esta oportunidad.